Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Como ya saben, mi nombre es Nahuel Nicola. Em, Soy estudiante, en realidad soy practicante interno de Facultad de Medicina, Universidad de la República del Uruguay. Y bueno, como saben, eso quiere decir que ya terminé 6 años de la carrera, como siempre les cuento, y que voy a empezar el internado. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de un tema que detesto en particular porque no me gusta, es un tema que siempre me complicó, pero tocó el año pasado hacer un seminario clínico a partir de este tema, que es a partir de un caso clínico de un paciente con una hernia, hablar del tema de las hernias. Entonces hoy vengo a grabar este video para ver si me saco un poco el miedo. Bueno, vamos a empezar presentando el caso clínico, como siempre, ¿verdad? Tomando un mate. Bueno. En este caso es un hombre, sexo masculino de 74 años, que es trabajador rural. Su motivo de consulta es una tumoración en región inguinal derecha. Hace 3 meses, luego de un importante esfuerzo, nota dolor inguinal derecho y desde hace 2 meses tiene una tumoración inguinal derecha luego de realizar esfuerzos que a veces le obliga a guardar reposo por el dolor. En reposo desaparece la tumoración y con ello desaparece el dolor. Como antecedentes de la enfermedad actual tiene dolor, o ya tuvo una tumoración dolorosa inguinal derecha irreductible con vómitos que se dio en una internación en puerta de emergencia, que a veces esto es la hernia se le atascó, se le estranguló, ¿no? Eso que después diferenciaba. A nivel de tracto digestivo, sin particularidades, y en el tracto urinario tiene un síndrome prostático. No tiene otros antecedentes personales a destacar. El examen físico está lúcido, está bien orientado en tiempo y espacio y tiene un buen estado general. El abdomen, en cuanto a la inspección del abdomen, decimos que en la región inguinal derecha la inspección de pie aparece deformado por la aparición de una tumoración redondeada que se ve separada del testículo. Importante, por arriba se pierde en la pared abdominal. En decúbito se reduce totalmente, se perciben ruidos hidroaéreos aumentados y reaparece con la tos. Al estar acostado no es posible palpar los ligamentos de Cooper con el dedo en el canal inguinal y se percibe la contracción del tendón conjunto en forma importante. No tiene deformidades o nada particular en los testículos, o en ese testículo, sobre todo el derecho. Otras regiones herniarias no tiene particularidades tampoco y de pie debe hacer esfuerzos en formas reiteradas importantes para reproducir la tumoración, ¿sí? En cuanto al tacto rectal, tiene un adenoma de próstata grado 2 o 3, él ya vendría con un síndrome prostático. Miembros inferiores no tiene particularidades. Bueno, como ya vimos, vamos a hacer primero que nada un diagnóstico positivo, en este caso que es un diagnóstico clínico, ¿sí? De hernia inguinal. Para hablar un poco de esto, decimos que la hernia abdominal, en un segundo, desde el punto de vista patogénico, es la protrusión del contenido de tejidos o vísceras de la cavidad abdominal a través de una zona anatómicamente débil, ¿sí? De la pared abdominal. Desde el punto de vista clínico, es una tumoración que asienta sobre una región débil o zona herniógena, adquirida o congénita de la pared abdominal que impulsa con maniobras de Valsalva y tiene un pedículo intraabdominal. En cuanto a la hernia inguinal, es aquella que se exterioriza en el canal inguinal por encima de la línea de Malgaigne, que es de la espina del pubis y la ilíaca anterosuperior, ¿sí? La espina ilíaca anterosuperior. ¿Cuáles son los componentes del sac? Bueno, en realidad de la hernia, ¿no? Tenemos esto, que es la piel, la última, ¿verdad? Esta, acá, es el peritoneo y esto es la pared abdominal. Hay un anillo herniario o una zona débil, zona herniógena, que permite la protrusión de el contenido herniario, que por lo general es víscera hueca, ¿verdad? Y el peritoneo. Tenemos el fondo del saco de la hernia, el contenido, como dijimos, el cuerpo y el cuello, ¿sí? Y como decíamos, el defecto herniario. Entonces, sitios de asiento de las tres variedades más frecuentes. Hay cuatro variedades, pero las tres variedades más frecuentes. Sitios de asiento de las tres variedades más frecuentes de hernia abdominal externa es en el conducto inguinal, en el anillo umbilical y en el anillo crural. Un poquito de epidemiología, más que de datos, ¿no? La hernia inguinal es la más frecuente, es el 65% de las hernias abdominales externas. Son 2/3 indirectas o oblica externa y 1/3 es directa o oblica interna y predomina en el hombre, una proporción muy mayor, en 20-1. Y hay riesgo de presentar una hernia inguinal, 27% en hombres y 3% en mujeres, ¿no? Pero ya del 20-1 en proporción sabemos que es mucho más frecuente en hombres, ¿sí? Entonces el diagnóstico de variedad. Vamos a decir que hay 4 variedades, ¿sí? Vamos a poner acá, 4 variedades.
de hernias, ¿sí? Vamos a empezar con la hernia inguinal directa, ¿sí? Retroinguinal adquirido por debilidad parietal. Es la más frecuente en hombres entre 50 y 70 años de edad. Es prácticamente nunca sucede en las mujeres, hay casos excepcionales. En un 55% de los casos es bilateral. Y la etiopatogenia es la presencia de una zona débil en la pared posterior del conducto inguinal sumado a un factor desencadenante, por ejemplo, un aumento sostenido de la presión intraabdominal. En cuanto a su origen, emergen por la pared posterior del conducto inguinal por dentro de los vasos epigástricos, o sea, en el triángulo de Hasselbalch. ¿Sí? Que acá lo tenemos. Uy, triángulo de Hasselbalch. La hernia inguinal directa, esta estábamos hablando, seguimos en la misma, ¿no? Se caracteriza por tener un anillo amplio, por lo que suelen ser reductibles e incoercibles, o sea que se suelen reducir espontáneamente. Yo las puedo reducir y además se reducen espontáneamente. Sigue trayecto directo postero-anterior con una protrusión que adopta forma esférica. Lo que decíamos hoy en la historia clínica, no había particularidades en el testículo, ¿verdad? Porque estas nunca llegan al escroto y puede asociarse a hernias mixtas o en pantalón, ¿sí? Las maniobras de Landívar son negativas en el caso de las hernias inguinales directas. La maniobra de Landívar es positiva en la hernia, o sea, la maniobra es positiva en la de Landívar, que vemos acá, cuando la hernia no se reproduce, que es la oblicua externa o la indirecta. Y la maniobra es negativa, o sea que la hernia se reproduce en las hernias directas. ¿Ok? Acá después pueden pausar y ver si quieren la maniobra. ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos aquí. Seguimos en el diagnóstico de variedad. La hernia inguinal oblicua externa es el segundo tipo, que es la indirecta congénita o intrainguinal. Aparece a cualquier edad, la anterior era más frecuente entre los 50 y los 70 años, y recuerden que la anterior era excepcional en las mujeres, en este caso afecta a ambos sexos por igual, y es raramente bilateral, y en la anterior en el 55% de los casos era bilateral. Hay un factor congénito predisponente, como la presencia del conducto peritoneo vaginal permeable congénitamente. El origen es el orificio profundo del canal inguinal, y para topografiarlo es por fuera de los vasos epigástricos. La anterior era por dentro de los vasos epigástricos. Emerge por el orificio superficial del canal inguinal, con cierta frecuencia son irreductibles y puede descender hasta el escroto, que las anteriores no lo hacían, ¿verdad? No suele apreciar debilidad en la pared posterior, y la maniobra de Landívar en este caso es positiva. Después tenemos las otras variedades que son mucho menos frecuentes, como la hernia inguinal mixta o en pantalón y la hernia inguinal oblicuo interna. ¿Ok? Pero son esos cuatro tipos. Dame un segundo. Bien, sistema de clasificación. Nosotros creemos en este caso que nuestro paciente tiene una hernia directa, ¿no? El tamaño no se toma en consideración para nosotros en este caso es este. Un segundo, perdón. En suma, es un paciente de sexo masculino de 74 años que consulta por una tumoración en región inguinal derecha de 2 meses de evolución que aparece luego de realizar un esfuerzo. Como antecedente de la enfermedad actual, presentó dolor en tumoración inguinal derecha irreductible que asocia a vómitos y se dio en la emergencia, o sea, un episodio de una hernia atascada o un atascamiento. Respecto al tránsito urinario, refiere un síndrome prostático, y a destacar del examen físico, la tumoración redondeada que se separa del testículo, no se palpa el ligamento de Cooper y se percibe la contracción del tendón conjunto, que son elementos de una pared abdominal sin debilitamiento. El decúbito se reduce totalmente, se perciben los ruidos hidroaéricos, los ruidos hidroaéreos, y reaparece con la tos y de pie debe hacer esfuerzos importantes para reproducir la tumoración. Por lo tanto, concluimos que el paciente presenta una hernia inguinal, que es un diagnóstico topográfico directa. Se confirma en el intraoperatorio reductible porque se reintroduce completamente hacia la cavidad abdominal, coercible, que se reproduce solo con el esfuerzo, un contenido intestinal, y adquirida, ¿sí? Por su diagnóstico etiológico. Entonces ahora pasamos al diagnóstico etiopatogénico. En bipedestación hay modificaciones anatómicas que favorecen la producción de la hernia, ¿no? O sea, es multifactorial las causantes, ¿no? Factores predisponentes: el debilitamiento del tejido conectivo, que puede ser adquirido en los casos de los pacientes tabaquistas por el aumento de las metilproteasas, lo que aumenta la degradación del colágeno. Y además tenemos traspaso colágeno tipo 3, congénito por colagenopatías y síndromes hereditarios, después aumento sostenido de la presión intraabdominal por procesos expansivos, como una tumoración abdominopélvica, tumoraciones digestivas,
y el tránsito ginecológico y ginecourinario, y después la patología prostática, que es el caso de nuestro paciente. También un EPOC, un cáncer broncopulmonar, una constipación crónica, que hagan aumentar la presión intraabdominal, ¿sí? Por la tos crónica, etc. Factores favorecedores, la obesidad, el adelgazamiento repentino o muy rápido en un corto periodo de tiempo, las intervenciones quirúrgicas y los embarazos múltiples. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? En este caso no se plantean, o sea, no se plantean para el diagnóstico positivo y topográfico de hernia. Se podrían plantear para el diagnóstico de variedad, o sea, esto es un diagnóstico de hernia, ¿sí? No es una eventración. Ahora, sí puedo cambiar el diagnóstico de variedad porque el diagnóstico final es intraoperatorio, ¿verdad? Que es la hernia inguinal indirecta, que fue mal topografiada del examen o que sea mixta, o una hernia femoral por localización más próxima. Ay, se me fue. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de las hernias inguinoculares en general, podemos decir el hidrocele, que es la acumulación de líquido en la túnica vaginal que envuelve al testículo. Segundo, que es este acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Quiste del cordón espermático. Se me fue la... Ahí, acá. Adenopatías inmunocurables o linfomas, y otras menos frecuentes son los tumores de partes blandas como los lipomas o los liposarcomas, los abscesos del psoas y los quistes sebáceos. Los diferenciales del dolor inguinal, o sea que el dolor predomina más que la tumoración. No es tan importante la tumoración sino el dolor, es la torsión testicular, la litiasis uretral, la enfermedad inflamatoria pélvica y el tumor ovárico. También puede ser una torsión anexial y el trastorno musculoesquelético. Siempre, en el caso que sea la patología en una mujer o en un hombre trans, hay que descartar lo ginecológico, siempre, ¿sí? ¿Qué paraclínica le vamos a solicitar a esta paciente? Valoración preoperatoria, este paciente va a entrar a quirófano por un hemograma, valorar las 3 series, electro y valoración por cardiólogo, función renal con ASO y CREA, iono y CRASIS para ver cómo está la hemodinamia en realidad de la coagulación. Por presentar síndrome prostático le vamos a hacer una PSA y consulta con urólogo, además está en periodo de hacerlo por su edad, ecografía paraturinaria. En todo paciente mayor de 60 años, la fibrocolonoscopía para descartar que la hernia sea un epifenómeno de un cáncer de colon y paraclínica para valorar tumoración excepcional. No se hace siempre, si lo podemos mandar la ecografía de partes blandas o un TAC. Si la hernia es muy pequeña, si el paciente es muy obeso y nos quedan dudas, si no, no se manda. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? El tratamiento quirúrgico es la única modalidad terapéutica para evitar la progresión. Tiene 3 polos el tratamiento del contenido, del saco y la reparación parietal, ¿sí? Libre de tensión. La oportunidad es de coordinación. Hay que ver el terreno del paciente y la corrección de los factores de riesgo para recidiva y complicaciones. Tiene riesgos quirúrgicos muy pocos, se atribuyen a la anestesia, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, una embolia pulmonar, neumotórax, anafilaxia y alergia al látex, la hipertermia maligna, pero son riesgos alejados, son bajos los riesgos de esta intervención. ¿Va a tener una anestesia general? Sí, o sea que hay riesgos siempre. El mayor es el de sangrados, pero en lo preoperatorio corregir comorbilidades, revisar medicación, control de los signos vitales, suspensión de la dieta por lo menos 8 horas antes, analgesia con ketoprofeno 100 miligramos en 100 cc a pasar en 30 minutos. Si muchísimo dolor, tramadol. Si muchísimo dolor, morfina 3 cc. Una ampolla de 9 la diluimos una ampolla de morfina le dimos en 9 cc de suero oficio, nos quedan 10 cc en total, le pasamos 3. La anestesia por lo general se hace general, pero puede ser local, regional o general. La local es la cirugía ambulatoria que permite estudiar dinámica preoperatoria y puede ser mal tolerada. La regional es la mejor comodidad para el manejo del campo quirúrgico. La contraindicación es en la patología osteoarticular de columna, porque puede producir una retención aguda de orina en postoperatorio muchas veces. Y la general se reserva para los pacientes con contraindicación para los otros tipos de anestesia. Bien, la incisión de elección es la hernioplastia. De abordaje convencional, la técnica más usada es la de Liechtenstein. Otras opciones son la laparoscópica con TAP o transabdominal peritoneal repair y el de abordaje posterior o peritoneal por cirugía convencional. En el postoperatorio va a estar en reposo, no debe realizar esfuerzo físico por 30 días y obviamente va a recibir analgesia, keto 100 también, ¿ok? Un andancetoncito va a tener AINES, un omeprazol, puede tener náuseas,
puede tener problemas a nivel de gastrointestinal, un embarazo no está mal. Al alta, cuando deambula sin dolor, cuando le damos el alta, cuando deambula sin dolor, que esté comiendo, ingiriendo sólidos con tránsitos conservados y la vida quirúrgica bien evolucionada. Acá vemos cómo se pone. Esta es en la hernioplastia, no se hace más, o muy pocas veces se hace hernorrafia. Hernorrafia está bien. En la hernioplastia es con una red, como ven acá, ¿ok? Se pone por el lado de adelante. En realidad se puede hacer una incisión posterior y ponerlo desde atrás, pero por lo general se pone al lado de adelante y evita que esa zona herniógena siga siendo una zona herniógena propiamente dicha. Las complicaciones del preoperatorio y las mecánicas como la estrangulación, el atascamiento, sobre todo este paciente que ya tuvo un episodio de atascamiento puede tener una estrangulación. Las cutáneas, infección, ulceración, fistulización. En las intraoperatorias, la lesión intestinal, los sangrados. La posoperatoria, las agudas, la evisceración, hematoma, infección o seroma. Y en la crónica se puede supurar. Se puede fistulizar a piel por infección persistente de la malla, dolor crónico en la cicatriz y recidiva herniaria. Un segundo porque se complica acá. Bueno, y la estrangulación es una urgencia quirúrgica. Es cuando hay reductibilidad aguda en la hernia previamente reductible, se suma dolor y atención local. Miren el color del contenido, ¿sí? Hay una hipoxia mecánica, o sea, es una hipoxia, pero porque se estrangula este sector y no circula la sangre oxigenada correctamente, puede presentar con oclusión intestinal, pero no es necesario para el diagnóstico de hernia estrangulada. Por eso es importante ver los ruidos hidroaéreos, que hablábamos anteriormente, la hernia de este paciente no estaba estrangulada. O sea que en este caso el anillo es no distensible, hay un compromiso vascular primario, ¿no? El compromiso vascular primario es porque se oprimen los vasos, pero se oprimen por el anillo. Después hay una isquemia y posible necrosis y un compromiso vascular secundario. ¿Ok? Esta es la otra complicación de infección de la herida, un seroma, el hematoma. En cuanto al seguimiento y el pronóstico en general es bueno, el pronóstico, y depende de la presencia de complicaciones y recidivas, pero las recidivas son hasta en el 2% de los casos. En cuanto a lo inmediato, las recidivas inmediatas ocurren dentro de los primeros 2 años. Poscirugía, en la mayoría de los casos, la mayoría de los casos se suceden por un defecto en la técnica o patologías que predisponen al aumento de la presión intraabdominal. Y las tardías ocurren luego de 5 años de la operación. Y bueno, acá tenemos la bibliografía, sobre todo saben que tienen los apartados de las clínicas quirúrgicas que son muy buenos, léanlo de ahí. Y bueno, muchas gracias por mirar este video y nos vemos próximamente en un video, creo que de apendicitis aguda. Estoy muy cirujano, me da miedo, pero bueno. Muchas gracias y que pasen bien.